Muy buenos días amigos. Hoy me quiero referir a algo distinto. Como ya anuncié hace un tiempo y debes haberte encontrado, estoy haciendo algunos videos con otra orientación, a veces dedicados a temas intelectuales, filosóficos, políticos, éticos y también religiosos. En este caso vamos a abordar algo que tal vez convierta en una serie más adelante, que son comentarios acerca de el Evangelio del día domingo de cada semana. ¿Cómo llegué a esto? Hace tiempo comenté que tengo vocación e interés por actividades de todo tipo y una de ellas es el lado espiritual, y pasó que anoche estaba conversando vía Discord con unos amigos del Blitz y salieron temas que llevaron en el fondo a cosas como esta. Entonces me queda claro más que nunca que incluso en personas adultas existe una necesidad de encontrar respuestas. Y por eso llamaba a esta serie o a este enfoque: si estos callaran, las piedras hablarían, que es lo que está escrito también en el Evangelio, cuando Jesús habla a los discípulos y les cuenta que si la verdad que ellos están diciendo en este momento acerca de él mismo no la dijeran personas, las piedras lo gritarían. Soy una piedra, humildemente una piedra, y humildemente te quiero ofrecer esto, que es básicamente un comentario, unas observaciones acerca de lo que este evangelio comunica en el mundo del presente, a la iglesia en el presente, pero también a la sociedad en general. Si te preguntas quién soy yo para referirme a estos temas, lo único que te puedo contar es que soy un cristiano católico formado desde pequeño y todavía en formación, ya que uno nunca termina de formarse y convertirse, sino hasta que acaban sus días en esta tierra. Por lo demás, tengo algunos estudios en el ámbito de las ciencias sociales, académicos, con títulos, lo que corresponde. Eso no me habilita en absoluto en el campo de la fe, pero todos los laicos estamos llamados a ser sacerdotes, profetas y reyes, lo que significa que tenemos, entre otras cosas, que anunciar el Evangelio, anunciar la verdad, y como te decía, también tengo la vocación de poder hacerlo o de irte contando algunas cosas. Entonces, no soy una figura de autoridad, en todo caso eso es una falacia, nunca debemos creerle a alguien solo porque es una figura de autoridad, sino porque la verdad misma lo va transmitiendo. Sabemos que Jesús es la verdad, y lo único que pretendo es hacerte ver algunas cosas que este Evangelio dice, de manera que cualquier persona lo pueda entender. Realicemos las lecturas principales y luego hagamos algunos comentarios. Primera lectura de la misa del día de hoy dice, está basada en la profecía de Malaquías. Yo soy un gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Y ahora para ustedes es esta advertencia, sacerdotes. Si no escuchan y no se deciden a dar gloria a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, yo enviaré sobre ustedes la maldición. Ustedes se han desviado del camino, han hecho tropezar a muchos con su doctrina, han pervertido la alianza con Leví, dice el Señor de los ejércitos. Por eso yo los he hecho despreciables y viles para todo el pueblo, porque ustedes no siguen mis caminos y hacen acepción de personas al aplicar la ley. ¿No tenemos todos un solo Padre? ¿No nos ha creado un solo Dios? ¿Por qué nos traicionamos unos a otros, profanando así la alianza de nuestros padres? Me voy a saltar la segunda lectura y voy a pasar directamente al Evangelio. De todas maneras, si quieres saber cuáles son las lecturas de cada día, hay muchos sitios web que te lo pueden mostrar. En este caso yo estoy utilizando el del Arzobispado de Santiago. Te voy a dejar en los comentarios, no, en la descripción, el enlace por si tú quieres visitarlo directamente, pero insisto, hay muchos otros. Evangelio. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo capítulo 23. Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras,
porque no hacen lo que dicen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que los vean. Agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Les gustan ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestro, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen Padre, porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco doctores, porque solo tienen un doctor que es el Mesías. El mayor entre ustedes será el que los sirve, pero el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Empecemos por hacer algunas observaciones intelectuales, podemos decir, para que se entienda el contexto de estos escritos. Si no estás habituado al mundo de la Biblia, te puedo contar que es un texto que es en realidad un conjunto de textos recopilados durante siglos y que la Iglesia Católica terminó por determinar su canon a comienzos de la era cristiana en los primeros siglos. En el caso del profeta Malaquías, hablamos de un profeta del Antiguo Testamento que habla al pueblo judío, bastantes cientos o un par de miles de años antes del nacimiento de Jesús. Estos profetas, contrariamente a lo que se entiende en la tradición popular, no son personas que tengan que estar adivinando el futuro, sino más bien son personas cuyo objetivo, cuyo sentido es la denuncia. Un profeta es el que denuncia. ¿Y denuncia qué cosa? La corrupción del hombre respecto de las leyes fijadas por Dios, o en este caso la corrupción del pueblo de Israel frente a la alianza que tiene con Dios. Ahora, particularmente en este párrafo no se está refiriendo a la alianza con el pueblo, sino que la alianza en particular con los sacerdotes. Atención. Dios, que se llama a sí mismo el Señor de los ejércitos, y cuyo nombre es temible entre las naciones, si no pregúntenle a los egipcios que quedaron bajo las aguas del Mar Rojo cuando el pueblo de Israel iba arrancando y los judíos iban persiguiéndolo, hace de inmediato una advertencia para los sacerdotes. Dicen que el Señor que enviaré sobre ustedes la maldición. Algunos se podrán preguntar, pero ¿cómo si Dios es un Dios de amor? Sí, Dios es un Dios de amor, pero a la vez, y no en menor grado, Dios es un Dios de justicia. Y su justicia es tan fuerte como su amor. Actualmente, hoy existe una desviación del pensamiento cristiano, llamémosle derechamente herejía, que se tiende a reconocer como, entre comillas, el buenismo. No, si se salvan todos, nadie se va al infierno. Lo dijo incluso la persona que hoy ocupa la sede de San Pedro, que se autodenomina Francisco. El infierno no existe, dijo. No vamos a entrar a analizar ahora este personaje, lo vamos a hacer más adelante. Pero este párrafo entonces está hablando de que Dios tiene esas dos virtudes. Con una parte de sí mismo ama en profundidad máxima, inimaginable al ser humano, pero también tiene que, por ese mismo amor, actuar con justicia. Dice que las personas se han desviado del camino y han hecho tropezar a muchos en realidad, con su doctrina, es decir, sus sacerdotes. Han pervertido la alianza con Leví. ¿Quién es Leví? Las tribus de Israel se dividían según sus ancestros y todas las tribus de Israel tenían un territorio asignado. Los benjaminitas, los de Israel justamente, los de Judá, y los de Leví eran los únicos que no tenían tierras. ¿Por qué? Porque la familia de Leví, los de la tribu de Leví, fueron asignados como sacerdotes en el antiguo pacto. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto Leví como sus descendientes iban a ser los únicos autorizados para ser sacerdotes y también para acarrear el arca de la alianza en aquellos tiempos. Por tanto, si alguien el día de hoy es judío y se proclama que es sacerdote, tiene que probar biológicamente su descendencia de la tribu de Leví.
De lo contrario, tiene prohibición absoluta para ejercer el sacerdocio dentro del pueblo de Israel. Y recuerda que un rabino, que es una especie de pastor judío, no es lo mismo que un sacerdote. Lo digo porque en el contexto actual, hoy, 2023, incluso hace un par de años antes, existen planes para recrear el Templo de Jerusalén, donde justamente ahora se acusa que el último grave conflicto armado entre palestinos y judíos se debe a una intervención que habrían hecho israelitas con el permiso del gobierno de Israel, justamente en el Domo de la Roca, en lo que fue el viejo templo de Jerusalén. ¿Me sigues? Entonces, allí hay un conflicto religioso y a la vez político. Si alguien pretende en esa zona reconstruir el templo de Jerusalén y colocar sacerdotes y volver a hacer los sacrificios como eran en tiempo de los israelitas antiguos, tiene que ser un sacerdote de la tribu de Leví. Esto en el presente es imposible porque el pueblo de Israel, recordemos, fue expulsado de sus tierras varias veces. En la época de Babilonia se habla del destierro de Babilonia, incluso algunas canciones populares de los 70 que hablan de los ríos de Babilonia, una de Bonnie M, por ejemplo. Ellos fueron expulsados y las tribus que se fueron para allá y sobrevivieron y volvieron a Israel, llegaron ya mezcladas. Y de ahí en adelante pasaron siglos y siglos y ya se perdió la tradición y no se sabía claramente quién pertenecía a qué tribu. El día de hoy, después de la diáspora del pueblo de Israel en la época del emperador Tito, por ahí por el año 50, 60 después de Cristo, que fueron expulsados todos los israelitas de Israel, entonces tenemos que las personas de las tribus ya están divididas, o al revés, están fundidas entre sí y no se sabe quién pertenece a qué tribu. Pero ya me di una vuelta demasiado larga por ese tema. Yo los he hecho despreciables y civiles para todo el pueblo porque ustedes no siguen mis caminos y hacen acepción de personas al aplicar la ley. Esto es bien fácil de entender. Acepción de personas al aplicar la ley. Lo mismo cuando uno acusa a un juez o a un policía que no es justo o a un profesor que no es justo, cuando reta a una persona, cuando se castiga a una persona, se multa a una persona y a otra no. Finalmente el profeta termina diciendo: no tenemos todos solo un Padre, no nos ha creado un solo Dios. ¿Por qué nos traicionamos unos a otros, profanando así la alianza de nuestros padres? Nos está hablando de que los sacerdotes también tenían conflictos entre ellos. Y hoy justamente la iglesia pasa por un conflicto, o más que un conflicto, por el conflicto más grande que ha tenido en su historia, me atrevería a decir, aún más fuerte que el que existió en la época de Martín Lutero, en el siglo XVI. Ya voy a ir a eso en un ratito. En cuanto al Evangelio, algunas cosas que hay que decir para que se entiendan. En el tiempo de Jesús, ya estamos hablando de la época de Jesús, los evangelios hablan directamente de lo que dijo Jesús. Jesús se dirige a la gente y a sus discípulos que estaban entre medio de la gente y habla de un par de categorías: escribas y fariseos. ¿Quiénes son los escribas? Los escribas son las personas que saben escribir y saben leer, y que particularmente se encargan de llevar adelante tanto algunos aspectos religiosos como algunos aspectos políticos administrativos dentro de aquel tiempo. Piénsalo de la siguiente manera: el día de hoy la mayor parte de la población es alfabeta, sabe escribir, pero si fuera al revés, que la mayor parte de la población no sabe leer y escribir, el que tiene la capacidad de leer y escribir tiene una ventaja enorme y a la vez se puede sentir como una persona conocedora que puede enseñarle cosas a otros. Los escribas de la ley entonces son personas que son expertas en la ley, más que la ley terrenal, en la ley religiosa, en los 10 mandamientos y todos los mandamientos y órdenes que se fueron generando a través de libros como el de Deuteronomio y otras explicaciones y tradiciones que se crearon los judíos. ¿Quiénes son los fariseos? Los fariseos son un partido político israelita de aquella época, o lo más parecido a ello. A ver, para explicarlo en términos sencillos. Así como el día de hoy, frente a la cuestión social, tenemos la respuesta del capitalismo que dice que lo arregle el mercado y la respuesta del socialismo que dice que lo arregle el Estado, frente al problema de qué hacer con la ocupación romana o antes la ocupación de los reinos que heredó Alejandro Magno, los judíos tenían varias respuestas. Un grupo eran los fariseos, que estaban asociados con la clase elevada de la sociedad
y que a su vez estaban asociados con los sacerdotes, con los escribas del templo, las personas que gustaba como enseñar y predicar. Estaban también los saduceos, más ligados al poder y a la riqueza, que tenían una visión, por ejemplo, diferente de los fariseos, en cuanto que los saduceos no pensaban que existía eh, una especie de paraíso, sino que más bien pensaban que todo podía acabarse una vez que la gente se moría, tal vez más cercano a lo que hoy sería un testigo de Jehová. Habían otros grupos más, como los celotes, que era una secta fanática, más bien revolucionaria, guerrillera, nacionalista, que pretendían expulsar a los romanos por vías militares. Aquí Jesús se pone directamente a criticar a escribas y fariseos. Dicen que ocupan la cátedra de Moisés, la silla de Moisés, el poder, digamos, dentro del pueblo de Israel. La expresión siguiente es bastante clara. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos digan, pero no se guíen por sus obras. De ahí la idea del mal pastor que está en la imagen que guía este comentario. Que establecen cargas pesadas y difíciles de llevar para las personas, mientras que ellos no quieren ni siquiera moverlas con un dedo. Es decir, es lo que llamamos en castellano un cura gatica, el que predica pero no practica. Que las cosas las hacen para que nosotros las veamos, no porque sientan que es lo correcto. Es decir, cuando yo hablé de que todo es vanidad, vanidad de vanidades, hace tiempo atrás, me estoy refiriendo un poco a esto. Si yo hago este comentario ahora, no es para engrandecerme a mí mismo. De hecho, estoy ocupando un alias como afuerino y no me interesa llevarme la gloria para mi casa y que tú digas, oh, que soy sabio. No, sino que lo que me interesa es que se le dé gloria a Dios y que tu proceso espiritual, tu alma, pueda tener el camino correcto y llegar algún día hacia Él. Dice que agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Bueno, en aquella época estaba la costumbre de que los hombres santos, los hombres buenos, hacían flecos en sus mantos, que era la ropa habitual, y filacterias, que también tiene que ver con una serie de adornos que se ponían en la ropa. Es decir, básicamente se ponían lo más bling bling, como le llamaríamos el día de hoy, que se note que son religiosos y personas muy fieles, porque por eso se colocan muchas cositas que hacen que el resto de la gente los diferencie. Se les gustaba que estuvieran los primeros puestos en los banquetes, en las fiestas, en las sinagogas, que eran los templos de los judíos, ser saludados por la gente y que la gente les diga mi maestro, maestro, maestro. A Jesús también le llamaban maestro, pero acá Jesús justamente se pone a criticar aquello, porque Él es hombre totalmente y Él es Dios totalmente. Pero nosotros somos solamente seres humanos. Entonces acá hay un recurso literario que está ocupando Jesucristo en cuanto a hacer una hipérbole, una exageración. Lo mismo cuando dice que si tu ojo es causa de pecado, arráncalo; si tu brazo es causa de pecado, arráncalo. No está diciendo literalmente arráncatelo, porque todos somos pecadores, por los ojos, por los brazos y por muchas otras partes del cuerpo. Sino que está haciendo una exageración como para que comprendas el punto. No se hagan llamar maestro, porque hay solo un maestro, que es Dios. Todos ustedes son hermanos entre sí, tampoco llamen padre a nadie. Es decir, no pudiéramos llamar padres a los sacerdotes, que es lo habitual, y tampoco podría llamar padre a mi papá, por ejemplo. En ese caso estaríamos todos pecando, pero hasta donde yo sé, nadie tomó esa interpretación. Ahora, si uno es literal y quiere interpretarlo así, bueno, está bien, es su línea de pensamiento, pero es bueno que sepa esa persona que desde los primeros tiempos, o sea, a los propios apóstoles se les llamaba padres. A San Pedro se le llamaba padre en aquella época. A San Pablo se le llamaba padre. Eso está, me parece, justamente en las cartas de San Pablo. Y ellos no estaban pasando a llevar este mandamiento del Señor, sino que estaban siendo reconocidos por el resto de las personas con esa categoría. No es que ellos quisieran insuflarse o subirse arriba de un pedestal para que la gente básicamente los adorara y les lanzara flores y dijeran tú eres muy respetable y tu palabra vale porque tú eres muy sabio. Ellos tenían un concepto de humildad. Se les puede llamar padres, se les puede llamar maestro a quien corresponda, pero esa persona no corresponde que se haga llamar maestro ni que se haga llamar padre. Es decir, no pretenda echarse gloria sobre sí mismo. También el concepto de doctores. Algunos piensan hoy que un doctor es un médico. No, doctor es un título académico. Tú puedes ser doctor en filosofía y nunca en tu vida has visto un bisturí.
Entonces, doctor, en aquella época también corresponde a una persona muy, muy, muy capaz, muy, muy académica, más aún que las personas que te he nombrado antes. Corolario de este evangelio: el mayor entre ustedes será el que los sirve, porque el que se eleva será humillado y el que se humilla será elevado. Eso explica todo lo anterior. Ahora, el comentario de hoy había notado que se llama los malos pastores. Y aquí me quiero justamente referir, no solamente a explicártelo de manera plana, que es lo que he hecho hasta ahora, sino a una serie de situaciones que están pasando dentro de la iglesia hace mucho tiempo, pero se han visto reforzadas en, me atrevería a decir, las últimas décadas. El Señor en la primera lectura está criticando a los pastores. ¿Quién no sabe o no ha escuchado acerca de la crítica sobre un sacerdote o sobre un pastor protestante? Los diarios, los noticiarios están plagados de información respecto de abusos contra menores, están plagados de informaciones respecto de corrupción, y no es nada nuevo. Desde siglos atrás que han habido una y otra reforma y grandes santos como San Francisco de Asís, eh, San Bernardo de Claraval y otros más en la Edad Media, que han hecho enormes esfuerzos para limpiar la corrupción dentro de la iglesia. Existe incluso un chiste entre los curas el día de hoy que tiene que ver con que la iglesia se mantiene gracias no a los sacerdotes, sino pese a los sacerdotes. Porque los sacerdotes no son más que seres humanos. Los pastores no son más que seres humanos, igual que quien te habla y quien está escuchando en este momento. Luego también tienen pecado, también tienen un error, también se pueden equivocar. Ahora bien, en aquella época los sacerdotes se habían desviado y habían vuelto hacia la idolatría que hoy tenía el pueblo cananeo, cuyas tierras ocuparon los israelitas en aquel momento, y estaban buscando esta situación del orgullo que te comentaba en un principio. El día de hoy, aparte de los pecados y la maldad que te he dicho respecto de los religiosos, ¿qué maldad, qué pecados encuentras tú que los religiosos están cometiendo? En el presente existe un montón de sacerdotes que están desviando y están destruyendo directamente la doctrina de la Iglesia. En estos días se está llevando a cabo lo que se llama el sínodo de la sinodalidad en Europa. ¿Qué es esto? Es una asamblea acerca de la influencia de las asambleas en la Iglesia. Y lo que están proponiendo derechamente una multitud de religiosos, malos pastores, es que justamente la iglesia tome este camino como algo permanente. ¿A qué me refiero? Que sea una asamblea permanente la que esté dirigiendo mediante votación no solamente los caminos de la iglesia, sino que los dogmas de fe, en lo que se debe creer y lo que no se debe creer. Y eso directamente está mal. La fe cristiana, en general, la fe católica en particular, son un concepto que está basado en la historia, que está basado en los evangelios, que está basado en la verdad, que es la persona de Jesucristo, y en sus enseñanzas de manera directa. Por lo tanto, no está sometida a interpretaciones. La iglesia no es una democracia. De hecho, Jesús habla del reino de Dios. El concepto de democracia ya existía en la época de los griegos, así que no era que no lo conociera y no se pudiera ocupar en aquella época. Y si es Dios, además lo conoce todo. Entonces, en ese momento, lo que estábamos viendo era que había sacerdotes que no estaban siendo como debían ser. Y en el presente nos encontramos con sacerdotes que están desviando la doctrina, están desviando las bases de la fe hacia aceptar cualquier cosa. Hace un rato te hablé del concepto del buenismo. Ese buenismo también tiene otra cara que se llama modernismo, que es decir, que la iglesia tiene que irse adaptando hacia los signos de los tiempos, o más que sea los signos de los tiempos, tiene que irse adaptando a lo que los tiempos quieren. Se supone que el objetivo de la iglesia, el objetivo de la fe es transformar la sociedad
como la semilla de mostaza que genera el gran árbol, hacer que las personas nos convirtamos y cada día seamos mejores para cuando nos toque el momento de fallecer poder ir al reino lo más directamente posible, idealmente sin pasar por el purgatorio. Pero lo que se está haciendo el día de hoy es pervertir la doctrina y bendecir el mal, bendecir el pecado, bendecir cualquier cosa que la sociedad considere que esté bien. Y la sociedad no necesariamente está de acuerdo con lo que enseña Jesucristo. Además, en el Evangelio se nos comenta que hay muchos sacerdotes que son orgullosos y quieren establecer como que ellos tienen el poder y la verdad absoluta respecto de lo que se está diciendo y haciendo. Dentro de la Iglesia Católica, que es jerárquica, existe una serie de niveles y cada uno tiene una cierta obligación. El nivel más alto lo ocupa la persona que se llama el Papa, Pontifex Maximus, en latín, el que hace el puente máximo entre Dios y los hombres. Luego están los arzobispos, los obispos, los presbíteros o curas párrocos y de ahí el resto de las personas religiosas. A veces se cree dentro de la iglesia que todo lo que dice un sacerdote está bien y hay que hacerle caso. Eso es un error. La verdad de la iglesia se basa nuevamente en los evangelios, en el magisterio, la tradición, la enseñanza bimilenaria que tiene en un libro que se llama El Catecismo. Si quieres lo puedes descargar de internet, está disponible, lo puedes comprar en una librería, donde se explica en términos sencillos con manzanitas cuál es la interpretación correcta del Evangelio según justamente no lo que a mí se me salió del ombligo en este momento, sino que según lo que han analizado los padres de la Iglesia desde el primer momento que la Iglesia existe, pasando por gente tan capacitada como Santo Tomás de Aquino, digamos monstruos intelectuales con los cuales nosotros no nos podemos comparar, y junto con ellos un montón de personas más durante mucho tiempo y siempre se ha coincidido con que la verdad es la letra A. Entonces, si ahora yo vengo a plantearte que la verdad es la letra Z, quiere decir que algo no está bien con mi planteamiento. Actualmente, te decía que hay personas que creen que lo que diga el sacerdote es verdad, con mayor razón lo que diga el obispo y con mayor razón aún lo que diga el papa. Y resulta que la persona que hoy ocupa la sede de Pedro, que se hace llamar papa, señor Bergoglio, también conocido por su nombre como supuesto papa, que es Francisco, ha establecido una doctrina diferente a la doctrina de la Iglesia. Y eso técnicamente no es legítimo. ¿A qué me refiero? Los papas tienen dos formas de hablar. Cuando conversan entre amigos, dan un sermón en la iglesia o hacen cualquier cosa, no necesariamente están reinterpretando la doctrina de la fe, sino que están expresando algo que piensan y sienten de manera legítima. No es lo mismo cuando hablan ex cátedra. Aquí está la palabra cátedra. Ex cátedra quiere decir de la silla, te decía, desde la sede, desde el trono, digamos, de Moisés, o en este caso el trono de Pedro, que vendría a ser el que ocupan los papas. Cuando hablan de esa forma, que es una forma específica, ellos están diciendo, esto es doctrina de fe de la iglesia, no porque a ellos, repito, le ha salido del ombligo, sino porque están reconociendo que está en la tradición de la iglesia y solo que no se había expresado de manera explícita. En eso consiste un dogma de fe. Cuando la iglesia declara en el siglo XIX el dogma de fe de la Inmaculada Concepción de María, es decir, que María fue concebida virgen, nació virgen y murió virgen, no se está inventando algo en el siglo XIX, sino que se está reconociendo algo que la iglesia reconoció en el siglo XVII, en el siglo XVI, en el siglo XV, en el siglo XIV, en el siglo XIII, desde los primeros tiempos. Y que incluso, y aquí a algunos se le va a mover el piso, el propio Martín Lutero, el padre de la Revolución Protestante, también lo reconocía, él era profundamente mariano. Entonces, cuando el Papa está dando a conocer una serie de situaciones que atentan contra la doctrina de la fe, en definitiva, está cayendo en lo que Jesús denuncia en este Evangelio. Hoy vivimos tiempos escatológicos. ¿Qué quiere decir esto? Los tiempos del fin.
son los últimos tiempos de la humanidad previa a la llegada de Jesucristo. Eso está en lo que sí corresponde a los signos de los tiempos, las cosas que están pasando de hace mucho tiempo atrás, que sería largo de empezar a explicar ahora, pero puedes consultar a muchas otras personas y muchos otros sitios como para irlo viendo. El asunto es que está dicho que en los últimos tiempos los hombres seremos corruptos, seremos orgullosos, etcétera, etcétera, etcétera. También los mismos evangelios son cosas que están sucediendo el día de hoy. Y en medio de todo ello, también la iglesia en algún momento le va a dar la espalda a las propias enseñanzas de Jesús. En algún momento la iglesia va a dejar de ser cristiana y va a hacer cualquier cosa. Y es exactamente lo que Jorge Mario Bergoglio, encabezando la iglesia de hecho más que de derecho, está haciendo desde que inició el pontificado. ¿En qué se está convirtiendo la Iglesia Católica actual? Para que lo sepas si eres de fuera, y si estás dentro, para que lo sepas con mayor razón y tomes alguna reacción. Se está convirtiendo en una gran organización no gubernamental, una gran ONG humanista, buenista, que puede atender a los pobres, que puede dedicarse a hacer la caridad con los demás. Pero ¿es ese el mandamiento de Jesús respecto de la iglesia? ¿Ese es el sentido de la iglesia? ¿O es la salvación de las almas más que de nuestros estómagos? Nuestros estómagos van a pasar. Yo estuve hace un par de semanas en el funeral de mi abuelo y mi abuelo ya no está como cuerpo físico acá. Su cuerpo está descomponiendo en una tumba. ¿A dónde vamos todos? Pero nuestra alma es inmortal. Nuestra alma no es eterna porque tuvo un origen, pero es inmortal porque no tiene un fin. El alma permanece. Y fue en parte lo que hablábamos con mi amigo del clan Hoops anoche. Esta alma permanece y esta alma va a estar hasta la eternidad en el plano espiritual, de donde va a depender según de nuestras acciones si llegamos al cielo, que sí existe, o si llegamos al infierno, que sí existe, pese a lo que este Papa declara. Entonces, no quiero alargar demasiado el comentario, ni ser demasiado intelectual, pero esta lectura del Evangelio, que está determinada por la Iglesia hace mucho tiempo en el misal de los días domingos, es directamente una crítica hacia los sacerdotes. Podemos hacernos los ciegos, podemos hacernos los sordos, podemos mirar hacia otra parte, pero en el fondo, la Iglesia actual, y empezando por quien la supuestamente dirige, está actuando en contra de las propias órdenes de Jesucristo, de sus propias enseñanzas, de su verdad. Con esto termino, para dejar espacio hacia otras actividades también y que pueda surgir en los comentarios algunas cosas que tú quieras mencionar e ir viendo otros temas más adelante. Pero ponle ojo a lo que está pasando en la Iglesia Católica el día de hoy, este sínodo de la sinodalidad, a las acciones de quien se hace llamar Papa de la Iglesia Católica, que de hecho no lo es. Más adelante me puedo referir por qué motivos te estoy diciendo esto, pero existen documentos que prueban que este señor no es Papa. Si tienes la fe cristiana, si tienes la fe católica, adelante, trata de cultivarla, pero no te dejes engañar o guiar por los malos pastores. Amigo, ha sido un gusto poderme dirigir a ustedes en torno a este tema el día de hoy. Que Dios te bendiga, tengas un buen domingo y ya nos encontraremos más adelante.